y tantos otros, el pastor incursionó a la tierra de Israel. Los vimos allá, lo tuvimos, los que lo seguimos, yo lo sigo todos los días. Es más, para mí ha sido una bendición desde la pandemia que nos encaustró a todos y desde ahí lo vengo siguiendo y lo conozco. Buenos días, bendiciones, pastor, bienvenido a Radio Programas El Ecuador Voces con Libertad. Muy buenos días, mi querido hermano y amigo. Bendiciones. Buenas tardes para mí. Saludos a todos los que están ahí contigo y a toda la audiencia que en esta mañana nos está acompañando. Pastor, muy buenos días. Gonzalo Zurita los saluda. Debo decirle que ayer un querido amigo mío, Miguel Olvera Jr., que también es un pastor evangélico, le pregunté si lo conocía usted y me dijo que no, pero lo investigó. Y producto de esa investigación pude ver el video de su estancia en Israel, aquella entrevista en la que usted nos hablaba de que había estado inclusive en Gaza y quizás nos podría compartir algo de ese mensaje que creo que es muy valioso. Bueno, mis queridos hermanos, yo sentí en mi corazón que en estos momentos difíciles por los que está atravesando la sociedad israelí, yo tenía que visitar a muchos amigos, a hermanos que tenemos allá, y es la primera vez que me iba solo, aunque me acompañó un amigo, pero quiero decir que nunca había ido de esta manera porque siempre cuando vamos, vamos con grupos, ¿verdad? Grupos que guiamos por todo el país para que conozcan la historia, la arqueología, la situación política y social del país. Pero esta experiencia para mí fue muy diferente porque era la primera vez que no tenía la presión de un grupo, podía moverme con total libertad, sin horarios, sin restricciones por todo el país y fue una experiencia realmente maravillosa. Tuve la oportunidad de hablar con creyentes evangélicos, con ateos, con soldados, con rabinos, con militares y fue una experiencia inolvidable. La verdad es que mereció la pena estar por allá. Incluso tuvimos la oportunidad de entrar con un soldado que nos estaba esperando a un sitio pues muy conflictivo porque se oían las bombas constantemente pasando por encima de nuestras cabezas y fue, ya te digo, una experiencia inolvidable. Cuando uno la vive no es consciente de lo que está viviendo, pero cuando te van explicando dónde te encuentras, cuando te van explicando que en esos kibutzim donde yo tuve la oportunidad de entrar fue donde se llevó a cabo aquella masacre terrible del día 7 de octubre, la verdad es que no lo puedo olvidar. Y bueno, intenté grabar todo lo que pude. En algunos lugares no me permitieron grabar porque había cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero si quieren, a lo largo del programa las podemos ir comentando. La milicia israelí le permitió ingresar, ¿qué le preguntó? Porque quien le habla, pues fui soldado de mi país, estuve en una de las guerras, que es la guerra del 81, y bueno, Ujú. también estuve peleando en otros países ya por asunto profesional. ¿Qué le decían? Porque no es normal cuando uno está en un conflicto ver a alguien que no es soldado de un lado o de otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ahí un civil? Bueno, esa era una pregunta que constantemente todo el mundo nos hacía. ¿Qué hacíamos allí? ¿A Mm. qué habíamos ido? Y más en estos momentos en los que el país prácticamente estaba totalmente vacío de turistas. Bueno, una de las cosas que le decíamos a la gente es que estábamos allí porque no queríamos que se sintieran solos. No queríamos bajo ningún concepto que fueran a pensar de que todos somos iguales y íbamos a apoyarles, íbamos a expresarles nuestro cariño, nuestro Increíble. amor, nuestra solidaridad. Y recuerdo que el señor que nos estaba esperando en el aeropuerto en Tel Aviv, en Ben Gurión, un taxista que había sido enviado por un amigo, por un hermano, para que nos llevara a la ciudad de Jerusalén, cuando yo le dije estas palabras, que estábamos allí porque amábamos a Israel, porque estábamos con ellos, el hombre se emocionó y me dijo, Qué lindo. qué importante es para nosotros en esta hora que alguien nos diga estas palabras. La verdad es que noté una sociedad herida, un país que está pasándolo mal y se quedaban muy sorprendidos de que personas de afuera, sobre todo en esta ocasión de España, pudiéramos estar allí dándoles abrazos, socializando con ellos y fue un tiempo realmente
tanto para ellos como para nosotros, muy importante. Pastor, usted bien sabe que cuando las personas en conflicto necesitan llegar a acuerdos, estos acuerdos son factibles cuando se manejan entre grupos racionales. Ujú. Lo que sucedió el 7 de octubre no fue un acto racional, no fue llevado a cabo por mentes racionales, con objetivos racionales. Y usted que ha estado en territorio, yo le pregunto, ¿habrá oportunidad, habrá algún momento de racionalidad, no de parte de Israel? Me refiero al tema de Hamás. ¿Cómo y qué habría que hacer para llegar a un acuerdo? Bueno, mi querido hermano, en esta ocasión, esto que sucedió el día 7 de octubre, tal y como se dieron los hechos, no había ocurrido desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que este grupo terrorista llamado Hamás, podríamos decir en cierto sentido que son los nazis del siglo XXI. Es totalmente imposible llegar a acuerdos con un enemigo que lo que quiere es destruirte. De hecho, ellos lo han dicho abiertamente, lo están diciendo constantemente en todos los foros internacionales, que ellos lo que quieren es la destrucción, la aniquilación total y absoluta del pueblo de Israel. Después hablamos de tierra, después hablamos de conquistar Jerusalén, etcétera. Pero lo primero, el objetivo fundamental de Hamás es que no existan judíos en el mundo. Pero no solamente judíos, sino que después ellos se han juramentado que saltarán a Europa, atacarán todo templo, toda iglesia, todo lugar de culto en Europa, y después también el objetivo es alcanzar América. Porque ellos lo que quieren establecer es un califato mundial. Ellos lo que quieren es que todo el mundo doblegue su alma, su corazón, sus principios, etcétera, al Islam. Por lo tanto, es prácticamente imposible, mi hermano y amigo, llegar a un acuerdo, llegar a una negociación con un enemigo que no se conforma con la partición de un país, que no se conforma con un territorio grande o pequeño, sino que su objetivo, repito, prioritario es la destrucción de todo un pueblo, de todo un país. Como dice el famoso eslogan, ¿no? Desde el río hasta el mar, desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, todo tiene que ser para ellos y no quieren, bajo ningún concepto, que ni judíos ni cristianos habiten aquellas tierras ni ninguna otra tierra. Por lo tanto, es totalmente imposible sentarse alrededor de una mesa y tratar de negociar que si el pueblo de Israel en este momento, parece mentira, después de 75 años de independencia, lo que está luchando es por su supervivencia. Ellos no están luchando simplemente como una guerra como las que han habido a lo largo de la historia, sino están luchando por su supervivencia. Porque si este grupo terrorista llega a alcanzar sus objetivos, que eran apropiarse de grandes ciudades, en este momento estaríamos hablando probablemente de miles o tal vez de millones de personas que hubieran perdido la vida. ¿Piensa usted que este conflicto va a llegar a otras esferas? Y se lo pregunto porque obviamente que jamás recibe armamento y logística por parte de Irán, que es un gran enemigo de Israel. ¿Piensa usted que este conflicto pueda escalar a otras esferas? De hecho, en este momento, Israel está siendo atacado por los hutíes que se encuentran en el Mar Rojo, ¿verdad? Lo que pasa es que barcos norteamericanos están interceptando todos los misiles, los cohetes, los drones que están mandando. También tiene conflictos internos en lo que es la zona de Cisjordania, lo que llaman o vulgarmente llaman territorios ocupados. También está siendo atacado muy duramente a través del norte por la guerrilla islámica Hezbollah. Es decir, hay varios frentes abiertos, hay varios frentes abiertos y cada vez vemos que se están involucrando más naciones. Por lo tanto, lo que empezó el día 7 de octubre va a ser una escalada que solamente Dios sabe cuándo se va a parar. Hoy mismo Israel ha recibido por parte de Norteamérica 244 aviones,
20 buques y 10.000 toneladas de material militar. Increíble. Este conflicto en la Franja de Gaza no ha hecho más que comenzar. El objetivo número uno de Israel es desmantelar, ¿verdad? Descabezar completamente a Hamás, que no exista, que no vuelvan otra vez a tener ningún tipo de autoridad ni de influencia sobre la Franja de Gaza, y está siendo un conflicto muy complicado porque tienen que tener en cuenta ustedes que lo que vemos no tiene nada que ver con lo que no vemos. Es decir, hay más de 500 kilómetros de túneles subterráneos llenos de drones, llenos de armamento muy sofisticado, y en este momento la guerra se está librando casi más debajo de tierra que por encima. Por lo tanto, es un conflicto que puede durar muchos meses, ya de hecho lo han dicho algunas autoridades, tanto políticas como militares, y por otra parte, esto es algo que va a ser el detonante para que otros movimientos también se vayan sumando e intenten cada uno sacar su propio beneficio. ¿Cuánto apoyo político tiene internamente Netanyahu? Se lo pregunto porque Netanyahu era de la línea de fortalecer Hamas, porque en ese sentido lograba una lucha, si se quiere, entre palestinos y Hamas, y mientras estaban en lucha, obviamente el Estado judío tenía una razón de luchar por espacios y luchar por esa defensa, pero algo se fue de la mano. Sí, la política de Netanyahu fracasó en ese sentido. Él no quería negociar, digamos, con la autoridad palestina, cuya sede de gobierno se encuentra en Ramallah, con este presidente ya muy mayor, Abu Abbas, En y se Cisjordania. equivocó. Exactamente. Se equivocó eh, apoyando directa o indirectamente a Hamás y subestimó al enemigo. Mientras tanto, Hamás se fue armando lentamente, y este conflicto que estamos viendo, nos dijeron allí con las personas con las que hablamos, que lo llevaban preparando más de 8 años. Hamás fue infravalorado, su capacidad militar, su capacidad de ataque, y ya lo demostraron, y ahí en ese sentido se equivocó. ¿Qué ocurría? Pero me parece El problema es que, sí, inverosímil que la bueno, inteligencia israelí haya pasado por alto ese tipo de apertrechamiento por parte de Hamas. falló todo, hermano, falló todo. Falló el Shin Bet, que es digamos, el Servicio de Inteligencia Internos, falló el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia Externo, falló la policía, fallaron los militares, fallaron los políticos. El país estaba atravesando una situación muy, muy delicada. Internamente estaba dividido. Yo estuve en el mes de enero de este mismo año en Israel, y la sociedad israelí estaba totalmente polarizada. Los que estaban a favor, los que estaban en contra, manifestaciones por todas partes, cortes de carreteras, etcétera, etcétera. Y toda esta división interna, porque aparte de todos los, digamos, todos los conflictos políticos, también había el deseo por parte del partido de Benjamín Netanyahu de cambiar los jueces, digamos, ponerse la justicia un poquito de su parte. Todo esto lo aprovechó el enemigo. Divide y vencerás, dice el refrán, ¿no? Por lo tanto, después de este conflicto, van a rodar muchas cabezas, y Benjamín Netanyahu, pues, no sé cómo saldrá, pero yo creo que saldrá muy mal parado, porque la sociedad israelí está aún más dividida. Lo que pasa que por respeto a lo que se está llevando a cabo ahora mismo en la Franja de Gaza, están todos, digamos, como contenidos. Pero cuando termine la guerra van a rodar muchas cabezas en el ejército, en el gobierno y en otras muchas esferas. Así que lo que se espera de cara al futuro es muy complicado. A ver cuándo se termina y cómo termina. Mi querido Exacto. pastor José Manuel Sierra, voy a quitarle un poco que parece que Gonzalo Zurita está embalado ahorita haciéndole las preguntas. Hay también, aquí está Luis Hernández, hay un grupo de gente que lo siguen, que lo seguimos. Está el director de todo lo que tiene que ver en las redes sociales, comunicación, Ajá. que quieren, por lo menos lo conocen virtual, hablar con usted. Antes de darle paso a Luis Hernández y también al ingeniero Jimmy Loro, me gustaría preguntarle,
esto de culpar a Israel permanentemente en algunos países, ni siquiera remontándose a la historia donde Israel permanentemente ha sido atacado, ha querido ser destruido. Primeramente fueron los alemanes, posteriormente su mismo país, España, usted recordará aquello. Y hoy Israel lo que se está haciendo es defenderse, pero lo estigmatizan, lo ponen como el grupo criminal, el grupo que quiere hacer daño. ¿Nos podría explicar, antes de darle paso a Luis Hernández y a Sí, algunos que quieren hablar con usted, lo quieren más que todo hablar, por conocerlo conocemos, aunque virtualmente yo tuve el honor de sí. conocerlo personalmente y pronto estaré, si Dios me lo permite, en las Islas Canarias visitándolo. Qué Y, bueno, qué bueno. Pues lo y la pregunta es recibiremos esta, con los brazos abiertos. ¿a qué se debe esto cuando realmente es obvio, es conocido que este grupo terrorista, que no tiene nada de político, en su mentalidad lo que hay no solamente es acabar con Israel, con todos los judíos, sino que sencillamente con todo lo que es proclamación al Dios Trino? Hay un conflicto religioso del cual nadie habla. Ujú. Todo el mundo quiere interpretar de esto de una forma política, echándole la culpa a unos, digamos, apoyando a otros. Pero lo que la gente o mucha gente no entiende es que aquí hay una guerra espiritual. Así Eso es es. lo que yo intenté en aquella entrevista que hice con aquel muchacho de Israel, tratar de explicar. Esto es Alá contra el Dios, es contra el Dios de Israel o el Dios de los cristianos. Esto es Oriente contra Occidente. Esto es un choque religioso muy fuerte que no nace ahora, sino esto viene desde los tiempos, ¿verdad?, ancestrales, donde Isaac e Ismael era imposible la convivencia Así era. y es un conflicto espiritual muy, muy complicado. El Islam no quiere reconocer bajo ningún concepto que ese pequeño pueblo y esa pequeña población que es insignificante en comparación con todos los países y con toda la población mundial que tienen los musulmanes en todo el mundo, Ujú. pues ellos no quieren aceptar que allí haya una religión, que allí haya un Dios diferente, un libro diferente, que en este caso sería la Biblia o la Tanaj, como ellos lo llaman, ¿no? Por consiguiente, el que no sepa interpretar este conflicto religioso, espiritual, pues llega a conclusiones equivocadas, ¿verdad? Vuelvo a repetir que Israel no está en una guerra normal, convencional, sino está luchando en este momento por su supervivencia. Y Israel ya no tiene ningún lugar a donde ir. Miren, ya en los Estados Unidos hay un espíritu de xenofobia y de antijudío tremendo. En Europa ni le Así cuento, es. Inglaterra, Francia, el mismo España, Chile, imagínense las manifestaciones que ha habido. Es decir, el mundo entero se va a volver contra Israel, pero todo esto no es producto de la casualidad. Esto está escrito. Escrito Y en la la Biblia nos Biblia. enseña que llegará el tiempo de angustia de Jacob, Así donde es. las naciones se volverán en su contra y donde incluso habrá una guerra peor que la que estamos viendo en este momento, que se relata en pasajes de la Biblia, como por ejemplo capítulo 38 y 39 de Ezequiel, donde dice que todas las naciones de la tierra, capitaneadas por Rusia, por China, atacarán desde el norte, de los altos del Golán, y atacarán a Israel, y será un tiempo terrible. Así que todavía quedan peores cosas por venir de cara al futuro. Así es, totalmente de acuerdo y esperamos. Además, eso está escrito, es bíblico Sí, señor. y ahí vemos los países que se están cercando, que algún día hasta el mismo Estados Unidos le dará la espalda a Israel. Mi querido Luis Hernández, Exactamente, licenciado Hernández. exactamente. Gracias, mi querido doctor. Un fuerte abrazo al pastor José Manuel Sierra. Le saluda Luis Hernández desde aquí, desde la cabina de Radio Águila 1050M, Voces con Libertad. Simplemente quiero Mucho gusto. felicitarlo, mi querido pastor. Diariamente seguimos sus comentarios, sus contenidos, Devocionales. los devocionales llenos de mucha fe, de mucha esperanza. Nos hemos llegado a este momento crucial, difícil, lo que está pasando en Israel, no solamente ahí, sino este va a ser el detonante de lo que en un futuro no muy lejano vamos a llegar. Más y más guerras, más muerte, más hambruna, lo dice la Biblia, nos encaminamos hacia el Sí, señor. Apocalipsis.
¿Cuál sería ese mensaje de fe, de esperanza? Que usted tiene esas palabras mágicas que tocan corazones, que abran sentimientos. Y desde acá, para los oyentes de la radio, quien le habla, Luis Hernández, queremos llenarnos de ese espíritu que de una u otra manera nos satisfaga y nos dé esa paz y tranquilidad que tanto el mundo lo necesita en esta época que venimos pasando, mi querido pastor, como es la Navidad. Y por qué no verlo con mucha fe y esperanza al año nuevo que próximamente vamos a iniciarlo. Gracias por escucharme y su respuesta, por favor, mi querido pastor José Manuel Sierra. Don Luis, yo le agradezco su pregunta, pero tengo que ser honesto, tengo que ser realista. El mundo va a ir cada vez de mal en peor. Jesús dijo hace 2000 años que la maldad se multiplicaría y que debido a todo lo que vamos a comenzar a ver, el amor de muchos se enfriaría. Y que si aquellos días finales no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, hemos entrado en una situación muy complicada, donde cada vez vamos a ver más conflictos, donde cada vez vamos a ver más injusticia, más corrupción, etcétera, etcétera. Porque él dijo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Él dijo, me refiero al Señor Jesús, como los días de Noé, así serán los días previos a la venida del Hijo del Hombre. Si uno analiza a la luz de las Sagradas Escrituras cómo era la sociedad, cómo eran los tiempos de Noé, uno se queda realmente sorprendido porque dice que toda la tierra estaba llena de agresividad, de violencia, de promiscuidad sexual, de abusos, de corrupción, etcétera, etcétera. Y Dios tuvo que decir basta. Y esa fue la consecuencia del diluvio. Por lo tanto, vamos a otra vez a volver a ver repetirse la historia. El mundo no se va a mejorar, más bien todo lo contrario. El mundo está enfermo. ¿Y cuál es el motivo de esta enfermedad? Que le ha dado las espaldas a Dios. Ya Dios como que no pinta nada en las sociedades, en los políticos, en las universidades. Incluso yo me atrevería a decir que hasta en algunas iglesias el Señor Jesucristo no sería hoy por hoy bien recibido porque su mensaje choca frontalmente contra los abusos de autoridad que a veces están cometiendo, incluso por parte de algunos que se llaman pastores o ministros del Evangelio. Quiero decir con todo esto que la iglesia, los creyentes, los que creemos en Dios, ya lo sabíamos hace tiempo, pero todo lo que está sucediendo es la evidencia de que aquellas profecías que se escribieron en la Biblia a través de muchos profetas que han estado, por así decirlo, dormidas durante mucho tiempo, se están comenzando a ver su fiel cumplimiento. Permítame que les ponga simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo la Biblia se cumple de una forma tremenda. El calendario bíblico no es el calendario nuestro que tenemos, el calendario gregoriano o religioso, porque el nuestro empieza a contar desde el nacimiento de Cristo en adelante. El calendario bíblico arranca desde los días de Adán y Eva. Y fíjense que desde los tiempos de Adán y Eva hasta que nació Abraham, el famoso patriarca Abraham, pasaron 1948 años. 75 años más tarde de su nacimiento, se produce un enfrentamiento bélico tremendo entre reyes que pelean entre sí, y uno de sus parientes, Lot, es secuestrado y llevado al extranjero, a lejanas tierras. 1948 más 75 nos da la cifra de 2023. En el año 2023, después de la creación de Adán y Eva, Abraham tiene que ir a Damasco a liberar a su sobrino Lot, y entonces dice la Biblia que Dios le da una gran victoria. Fíjense qué curioso. También en el año 1948, pero de la era cristiana, después de Cristo, nace un estado llamado el Estado de Israel. Y 75 años después de su nacimiento, es decir, ahora, 2023, el pueblo de Israel vuelve a ser atacado y personas son llevadas cautivas a la Franja de Gaza. Israel vuelve a entrar otra vez en un conflicto bélico sin precedentes. Porque lo que ha ocurrido el día 7 de octubre nunca había ocurrido en suelo israelí desde su fundación. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. El gran problema es que la gente no lee y no estudia las Sagradas Escrituras. Se dejan llevar por horóscopos, por astrología, por cartas de tarot, etcétera, etcétera, y se olvidan de que el periódico de mañana, las noticias de mañana, ya están escritas y profetizadas con siglos de antelación en las Sagradas Escrituras en la Biblia. Por lo tanto, yo creo que aquí no es cuestión de presionar ni de tratar de convencer a nadie, sino de hacerlos pensar, capaz que la Biblia tenía razón, capaz que lo que escribieron aquellos santos varones de Dios acertaron en sus profecías, aunque ellos, lógicamente, no eran conscientes de lo que allí estaba ocurriendo. Por lo tanto, lo que estamos viendo, mis queridos hermanos y amigos,
es el cumplimiento de lo que ya está escrito y muchas más cosas que van a ocurrir en breve. Si leyéramos las Sagradas Escrituras, no nos sorprenderían. Ahora bien, por una parte están los que se consideran ateos, y yo he hablado con ateos en Israel la semana pasada, que no quieren saber nada de Dios, los que rechazan la Biblia, los que rechazan a Dios, los que le echan la culpa solamente a la política y al hombre, y están aquellos religiosos que algunos de ellos se han atrevido a decirme: lo que nos está pasando es un castigo divino porque hemos descuidado nuestra comunión, nuestra relación con Dios, y le hemos dado lugar en nuestro país, en nuestra sociedad, a cosas que sabemos que están totalmente prohibidas en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando usted abre una puerta a todas estas cuestiones, aténgase a las consecuencias. Y es lo que está pasando, lamentablemente. Así es que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe, porque es la única manera. Ya no hay nada a lo que agarrarse, solamente nos queda a Dios. Y solamente Dios nos puede dar esa paz y esa tranquilidad para poder terminar este año en victoria y darle la bienvenida al próximo año, Dios mediante, con la bendición de Dios. Así es, mi querido pastor. Y una de las cosas que usted acaba de manifestar es que a mí a cada día me sorprende. Recientemente pasó la fiesta de la Navidad, donde se cree que se festeja el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque Él no nació pues en esa fecha en esta fecha del mes de diciembre. Se cree que, de acuerdo a lo que he escuchado a usted, que por el mes de octubre, no se sabe el día, pero lo que quiero decir es que se celebra y se lo tiene afuera en el patio, un pesebre, o se lo tiene en el rincón de una casa, y lo que se dan y se intercambian regalos son ellos, felicitaciones son ellos, y al Sí, sí. Señor, al que se cree festejar, ni se lo toma en cuenta. Eso es sumamente triste ver cada día. Por eso la Biblia dice que aún los escogidos, aún los cristianos se enfriarán. Y es lo que está sucediendo. Sí. Me recuerdo yo en la pandemia, no solamente toda mi familia, sino mucha gente que labora con nosotros en la unidad educativa, en los tecnológicos, en la radio. Nos acercamos mucho más a Dios, incluyéndome yo. Gracias a Dios permanecemos con mi familia hasta este Qué momento bueno. firme. Pero hay otros como que ya pasó la pandemia, ya se descuidaron. Y es lo que no se dan cuenta, que cada día el ser humano necesita más de Dios, pero es cuando más se aleja, y es realmente lo que yo aún Sí. trato de comprender no lo puedo entender, ya que el país, el mundo cada día está más convulsionado. Ecuador, usted lo sabe, hoy por hoy en el Ecuador cada hora se mata una o dos personas, especialmente en esta ciudad. Mi querido Jimmy Loro. Saludos, que estamos. Es un gusto saludarle, Pastor José Manuel Sierra. Mi nombre es Mucho Jimmy gusto. Lor, del área de producción. Quería también felicitarlo directamente por todos los devocionales que usted imparte a toda la comunidad cristiana. Son unos devocionales muy directos, muy concretos, en la cual mi familia y yo hemos estado escuchando y nos ha ayudado de mucho en el valor espiritual. Entonces quería también desearle un feliz año en unión de toda su familia espiritual, mi estimado Pastor Gracias. José Manuel Sierra. Muchas gracias. Y muchas Muchas gracias gracias. por ese mensaje que usted imparte a toda la comunidad. Bien, Gonzalo Bueno, Zurita, ya para finalizar. nosotros sinceramente entendemos Mm. que la palabra de Dios es lo que va a traer fortaleza, Amén. unidad, y lo que nos va a ayudar a afrontar estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Yo no sé, y les confieso con toda honestidad, hasta dónde Dios nos va a permitir ver. Pero según mi perspectiva y mi experiencia, las cosas se van a poner muy complicadas, muy complicadas. Fíjate, el transporte internacional está a punto de experimentar un cambio tremendo, una subida terrible de precios, porque los barcos ya no pueden transitar libremente por la zona del canal de Suez, sino que se están planteando muchas empresas de transporte dar toda la vuelta al continente africano para poder entrar por el Peñón de Gibraltar y de esa manera traer los productos. Esto va a encarecer los precios. Esto va a retrasar la distribución de lo que es el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hoy en día jugamos con la ventaja, primero, de que ya tenemos toda la Biblia completa, toda la información.
Pero en segundo lugar, además tenemos los medios de comunicación que en prácticamente tiempo real podemos estar al corriente de lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo. Y por eso creo que tenemos que estar alerta, porque me da la impresión de que algunos tienen una memoria muy corta para lo que les interesa y una buena memoria para lo que no les interesa o no les debería de interesar. Cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos calumnia, parece que lo recordamos como si fuera ayer y a lo mejor fue hace 20 años. Sin embargo, desde los días de la pandemia, como Dios, como la creación, nos viene dando toques de atención, las alarmas se están encendiendo, se están prendiendo y el hombre no se acuerda de todas las cosas que han ocurrido. Ya la pandemia fue algo tremendo. Lo que está ocurriendo ahora en el epicentro del mundo profético es tremendo. El día 7 de octubre a las 6 de la mañana todo el mundo estaba, digamos, tranquilo. 6:30 de la madrugada el mundo nuevamente experimentó un cambio brutal que solamente Dios sabe cómo va a terminar toda esta cuestión. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, que Dios nos ayude. Amén. Muchas gracias por su Para palabra. terminar, si no lo sabe, hoy lo va a saber, pero Ecuador fue uno de los países que apoyó en la creación del Estado de Israel Así es. Gloria en a el Dios. año Gloria a 48. Dios. Gloria a Dios. Yo le quiero pedir una oración tanto por los pueblos israelitas y ecuatorianos, estén donde estén Amén. los ecuatorianos y los israelitas, porque no todos están en territorio nacional. Hoy, Sí. para finalizar, como mensaje de amor, de fe, de esperanza, de un año nuevo que se avecina, nos gustaría que usted cierre este programa con ¿Cómo no? una petición, una bendición para estos pueblos que están en conflicto. Bien, antes de orar, pastor, Bien. Sí. me gustaría, en primer lugar, agradecerle. En segundo lugar, quiero que usted lo sabe, que lo sepa. Aquí está el señor Jimmy Lord, que no ha podido ingresar. Nos mandaron a Colombia a hablar con un señor. No se ha podido, no sé por qué. La unidad educativa Águilas de Cristo, que tiene un gran número no solamente de alumnas, alumnos, profesoras, profesores, autoridades, padres de familia, en su gran mayoría están conectados todos los días con los devocionales y las Gloria a prédicas Dios. los días domingos. Igualmente cuando se conecta el pastor online. Igual estamos haciéndolo en playas, en el tecnológico universitario y el tecnológico universitario que se va a abrir aquí en Guayaquil. Eso es que estamos hablando de una gran comunidad, además de los Qué medios de bueno. comunicación que todos los días lo escuchamos porque se transmiten desde aquí, no solamente los devocionales, sino las prédicas los días domingos que lo maneja aquí el ingeniero de controles que está don Jorge León. Si no por tiempo ya no esperamos que todo el mundo quiere saludarlo, no se va a poder. Igualmente lo hacemos pues vía los tres medios de comunicación, no como don Luis Hernández, que como él trabaja en Radio Águila, solo saludó de Radio Águila. Don Jimmy Lord solamente saludó de Radio La Verídica, no. Es Radio Programa, es de Ecuador, es Radio Águila 1050M, Radio La Verídica 95.7 y Canal Águila TV. Ahí estamos hablando, mi querido pastor, que todos los días, gracias al Señor, por lo menos más de 600,000 personas están escuchándolo a través de estos medios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide y ese mensaje que realmente no lo necesitamos tanto. Para que usted tenga una idea, aunque usted es un hombre muy inteligenciado, con mucha tristeza y pena digo, el nivel de corrupción en mi país, tanto a nivel de políticos, de presidenciables, asambleístas, la delincuencia del crimen organizado, el narcotráfico, el periodismo, estamos siendo amenazados, otros asesinados, los que no nos quedamos callados ante esta atrocidad y realmente el territorio ecuatoriano está tomado por los delincuentes, ellos son los dueños de los territorios, todos los días salen miles de personas huyendo del país, dejando botados sus negocios,
porque están siendo extorsionados y el que no pague la extorsión lo matan o le ponen bomba. Para que usted tenga un reflejo exactamente de lo que estamos viviendo en este país. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, Gracias, lo hermano. siga usando en esa forma tan, Que sea. tan bien y tan bonita. La verdad que yo le deseo lo mejor a ese hermoso país de Ecuador, donde tuve la oportunidad de estar tanto en la capital Quito como también en un lugar que me gustó muchísimo porque soy Manta. isleño y soy enamorado del mar, en Manta, y la verdad es que me trataron de maravilla, comí estupendamente, y Quito se merece vivir en paz. Es un país rico, un país hermoso, un país en el que Dios lo ha bendecido tanto que lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo corazón, porque detrás de todas esas cosas que usted ha mencionado, mi hermano, está el amor al dinero. Dice la Biblia que la raíz, el origen de todos los males y conflictos habidos y por haber es el amor al dinero. En vez de amar al dinero, lo que tenemos que es amar a Dios, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Ecuador necesita vivir en paz. La gente quiere vivir en paz, tener sus trabajos, sus negocios, su familia, criar sus hijos, sus nietos. Pues vamos a orar en esta mañana a nuestro Dios, y que Dios nos ayude también a nosotros a ser valientes, a abrir nuestras bocas y a denunciar todo lo que haya que denunciar, y al mismo tiempo decirle que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución. Hay terroristas, hay personas que han cometido fechorías tremendas, que cuando invocan a Cristo, el Señor los perdona, los limpia, los transforma. Y eso es lo que necesita el mundo, un encuentro, una experiencia personal con Cristo, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar en esta mañana con fe, mis queridos hermanos, y pedir la bendición de Dios para nuestras naciones. Padre Celestial, gracias te doy, Dios mío, por este privilegio, por este honor que me has dado y me estás dando un día más a través de estos medios poderosos de comunicación. Bendecir, Señor, tu nombre y pedirte con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, bendice a nuestro amado Ecuador, bendice sus familias, bendice las autoridades que tienen el poder para producir cambios, que sean cambios buenos, cambios positivos, cambios que traigan, Señor, bendición al pueblo. Aparta al maligno de nuestras tierras, Señor, y danos la capacidad espiritual, la sabiduría, para que podamos clamar a Dios y pedir ayuda en medio de la angustia y en medio del dolor. Bendice estas emisoras de radio, a mis hermanos, a toda la audiencia, Padre Santo, y que verdaderamente la paz venga a nuestros corazones, sobre todo en estos días del año en los que estamos recordando tu nacimiento, que verdaderamente tú puedas nacer en cada hogar ecuatoriano, en cada una de nosotros, que tú puedas nacer y darnos esa vida y esa paz y esa libertad que solamente tú puedes producir. Gracias por este programa. Bendigo a todos mis hermanos y a la audiencia en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Aleluya. mi querido pastor. Saluda a su señora. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo esposa, grande. a sus dos hijas, y estamos orando y seguiremos orando, y sé que el Señor ha hecho milagros tan evidentes como lo ha hecho con su señorita hija, la menor, que realmente Sí, es un señor. Con milagro Miriam. de Dios. Sí, señor. Es un Señor. milagro de Dios. Que Amén. bendiciones y que Dios me lo guarde. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos. Hasta una próxima conexión. Bendiciones. Bien, amables oyentes de Radio Programas El Ecuador, esto fue un programa especial que quisimos tener, darle primero las gracias a Dios, ya que estos programas son seculares, pero es importante que la gente vea que el refrigerio que viene de la palabra de Dios no regresa vacía, y que para muchos que creen que la religión no es otra cosa que algo para algunos superficial, para otros sencillamente es la conexión con un Dios lejano, y para algunos los que creemos y seguimos la palabra de Dios sabemos que es una vivencia y que Dios está tan cerca suyo, más cerca de lo que usted mismo lo puede creer, y que si nos enchufamos con Él vamos a tener problemas como todo el mundo, pero siempre tendremos la satisfacción, la ayuda de que más y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias, amables oyentes y televidentes. Gracias, Gonzalo Zurita.
Gracias, Luis Hernández. Y sin más, me voy hasta el día de mañana. Si Cristo no ha venido, conmigo será hasta mañana. Bendiciones.